oficio de exorcista parece una paradoja en este siglo XXI lleno de ordenadores, internet, satélites, pero sigue habiéndolos en España y en otras partes del mundo. Su oficio, parece mentir, es combatir a algo que dicen es dogma de fe, el diablo. Hoy, con documentos nunca antes emitidos, vamos a conocer a estos personajes y sus casos. Nosotros asistimos a uno de estos exorcismos practicado por la Iglesia Católica. El Vaticano ha incrementado el número de personas dedicadas a este oficio, para el que dicen hay que tener una docta ciencia. Hay que saber de muy diferentes materias y la preparación dura años. Siempre el obispo elige a uno de ellos y, provisto de un libro muy concreto, es capaz de actuar frente al mal. Esto es Milenio 3. Sé que parece que estamos hablando de la Edad Media, pero si nos acompañáis esta noche de 9 a 11 en este horario especial, vais a entender que el tema parece mentira, pero está más en boga que nunca. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú eres una aficionada tremenda a los libros antiguos. Hicéis este Misterios de la Iglesia, que hoy también va a servir de piedra de toque. Después del programa que hicimos sobre estigmatizados y fenómenos místicos, la gente en avalancha nos ha pedido un tema tan duro como este. A mí me gustaría avisar a las personas, tengo que decirlo, aunque vaya incluso en contra de la propia audiencia, aunque creo que no. Si hoy son sensibles de verdad, pues procuren no apagar el receptor, sino cubrirse con las mantas o, bueno, recogerse un poco, porque el tema es duro de verdad. Tienes un libro entre las manos que conseguiste en una vieja biblioteca de Madrid, en una vieja librería. Carmen, ¿qué es ese libro? Para que la gente vaya entrando en materia. ¿Qué significa ese libro que además está quemado? Lo estamos escuchando en sus hojas ahora mismo. Sí, los oyentes lo pueden oír porque son hojas bastante gordas, como los libros antiguos, como los hacían en el siglo XIX, porque este libro es de 1895. Se trata de un Rituale Romanum. Es un libro de oraciones que la Iglesia publicó para ir en contra del demonio, para realizar los exorcismos. Es el libro que todos los exorcistas utilizan para realizar ese ritual. ¿El para reglamento, ir en podríamos contra, decir? ¿El reglamento? Por supuesto, y que el reglamento que utilizan esas oraciones, esas manifestaciones que se hacen en contra del demonio. Todas ellas vienen en este libro, en el Rituale Romanum. Y veo que tiene dos tintas, Carmen, en negro y en rojo, porque hay veces que incluso la Iglesia Católica desde el siglo XII, luego vamos a hablar profundamente de este libro, vamos a decir, describe los diálogos entre el sacerdote y lo que probablemente pueda contestar el demonio, ¿es así? Efectivamente, porque se hizo, tras muchas experiencias, tras muchos casos, se fueron recogiendo cuáles eran las pautas que presuntamente seguía ese demonio, ¿no? O esa persona que estaba poseída. También los elementos físicos, psicológicos, que cada uno de los endemoniados, pues todo ello fueron mostrándolo, fueron recapitulando esos casos, y al final se hizo este libro, el ritual contra los demonios, el Rituale Romanum. Estamos el equipo de siempre, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, vuestro amigo Iker Jiménez, y hoy la nave del misterio bien cubierta, a los mandos por el lugarteniente Juan Carlos Ingelmo. Y yo, pues como periodista os pido un poco perdón hoy. Lo que vais a escuchar ahora es un exorcismo, parte de un exorcismo, porque es hasta violento escucharlo. Yo aviso. Sabéis que en Milenio 3 siempre da documentos genuinos y procuramos llegar, a veces lo conseguiremos, otras no, donde no llega nadie. Primero escuchad y luego hablamos un poco de esta historia, que nos va a servir para ver que la película, o la ficción, o el cine y la realidad a veces se funden. Ocurrió en el año 2002, en una iglesia católica, en la cripta de esa iglesia. Allí estábamos, parte de este equipo, unos rezos, un sacerdote con su sotana, una cruz, una muchacha de no mucha edad, ojos en blanco, arqueada, y este era el sonido que podíamos captar. Esta es la voz
los documentos, lo que ocurre en un exorcismo de la Iglesia Católica. No estamos hablando de grupos, por ejemplo, de las iglesias evangélicas, que suelen practicarlo casi como medida de limpieza. Estamos hablando de un exorcismo en el que el obispo tiene que dictaminar que el caso merece la pena, y este en concreto duró meses, ¿verdad, Carmen? Sí, este duró varios meses, y además, según pudimos conversar con el sacerdote, él decía que esta chica, que yo luego estuve hablando con ella, una vez se la realizó el exorcismo, tenía 18 años, era una chica que creía que varios... Universitaria, sí. Eso iba a decir ahora, que creía que varios compañeros de la universidad, varios compañeros de clase, le habían hecho un ritual de sangre y que por eso le habían de alguna forma metido los demonios en el cuerpo. El sacerdote llevaba varias sesiones con ellas, ya cuando acudimos nosotros a este lugar, y nos dijo que solo faltaba un demonio por salir del cuerpo de esa niña. Un demonio que tenía un nombre que era Zabulón. Y que aparece en las Sagradas Escrituras. Allí estábamos los reporteros de Milenio 3 intentando por lo menos, bueno, darnos cuenta de que a veces pasan cosas como esta. No tenemos la explicación, probablemente la psiquiatría la tenga, pero parece que hasta, yo le voy a decir locura, pero los fenómenos mentales pueden generar historias asombrosas. Carmen, vimos ojos en blanco, vimos arqueamientos imposibles, vimos 4 horas de sonidos como este sin parar. Yo nunca he visto algo parecido. Y una fuerza descomunal, además, porque yo me acuerdo que había 4 personas sujetando a esta niña. Una de ellas era la madre, que también ayudaba al sacerdote junto con él, rezaban oraciones, pasaban estampitas por su cuerpo, la rociaban con agua bendita, y el sacerdote pues daba estas palabras, estas oraciones en contra del demonio para calmar los ánimos de la chica, que realmente era espectacular en el estado en el que estaba. Pues es Madrid, muy cerquita de Alcalá de Henares, y es el año 2002, ni más ni menos. Hoy vamos a aprender y vamos a romper un área prohibida completamente. Esto es un área, bueno, pues restringida, solo para algunos. Y como periodistas vamos a poner los datos, los nombres, los lugares, los hechos, y luego cada uno de vosotros opináis. Yo tuve la oportunidad en el año 2000, en noviembre, de tener una entrevista distinta. Una entrevista con un sacerdote oficial de la Iglesia Católica, nombrado por el Cardenal de Barcelona. Es Pedro Súñer. El sonido sé que no es muy bueno, lo siento. Está grabado junto a un despacho gótico anexo a la Catedral de Barcelona, de noche, menudo ambiente. Le preguntaba a Pedro Súñer, en esta entrevista que tanto tiempo nos costó, exorcista oficial, que no es lo mismo que sacerdote que puede hacer exorcismos, luego lo explicaremos. Este último guerrero contra el demonio de la Iglesia Católica en España me contestaba así a mi pregunta de cualquier sacerdote puede ser periodista. Escuchamos a Pedro Súñer. De suyo, cualquier sacerdote sí puede ser exorcista con el nombramiento de su obispo correspondiente. Sí, cualquiera lo puede ser. Ahora, naturalmente, pues el señor obispo procura, entre los muchos sacerdotes que hay en una diócesis, escoger alguno que de alguna manera pues le merezca, que lo crea especialmente idóneo para esto, ¿verdad? Y entonces esto ya requiere, pues no sé, una cierta ciencia teológica, un cierto pues discernimiento y capacidad crítica, y naturalmente también espíritu de fe para ayudar a estas personas. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. El estudio 1 de la cadena SER, y más en penumbra que nunca, está repleto de buena gente. Por cierto, quería decir exorcista, no periodista. A veces no sabemos si tiene algo que ver, ¿no? A veces el periodista es exorcista o exorciza sus propios miedos en temas como este. Don Santiago Camacho, miembro de este equipo, cada madrugada levanta fervor con sus conspiraciones. Hoy en la Feria del Libro, por cierto, Santiago, mucha gente me preguntaba por esa conspiración de Expediente X, maravillosa. Cada madrugada él se mete en la tramoya de las cosas. Ha publicado un libro que se llama Pactos Satánicos, de la editorial Nautilus, es uno de sus últimos trabajos. Se ha metido en el lado oscuro también. El lado oscuro, Santiago, está presente en pleno siglo XXI. El lado oscuro nos acompaña
desde las más profundas y remotas albores de la humanidad. Desde el Neolítico, espíritus se han apoderado de los cuerpos de las personas. Posiblemente incluso como parte de las religiones podemos ver todavía en religiones como las afrocaribeñas, en las cuales el que alguien sea poseído físicamente y realmente por una entidad espiritual forma parte de esa religión. Lo que pasa es que esos espíritus no siempre son buenos, no siempre tienen buenas intenciones. Y entonces es cuando podemos hablar de la posesión demoníaca, algo que incluso antes de que existiera el cristianismo... Es lo que te iba a preguntar. Posesiones antes del cristianismo, sí, Santiago. Y exorcismos antes del cristianismo. El concepto de demonio es posiblemente el concepto ecuménico fundamental. Es algo común a casi todas, salvo una o dos excepciones, quiero pensar, a casi todas las religiones más o menos mayoritarias. Posiblemente el taoísmo, o sea, la única que no contempla la idea de demonio. Es algo tan común que incluso en religiones politeístas como las de la antigua Grecia o la antigua Roma ya se daba el fenómeno de la posesión diabólica. Ya había entidades malignas que de alguna manera, nadie sabía por qué, tomaban posesión de un cuerpo humano, lo llevaban a los límites más extremos y bueno, alguien investido de una autoridad espiritual especial se encargaba de volver a llevar la paz a esa persona. Sin ir más lejos, el propio Jesús de Nazaret, ¿no? Hizo exorcismos. Es un tema polémico. Sé que muchos, pues como aquí en el estudio uno, se han puesto los pelos de punta con ese documento de un exorcismo real. Volveremos, sobre todo a lo largo de la segunda hora, a meter documentos de esa noche de miedo, no podemos decirlo de otra forma. El Vaticano tiene un exorcista oficial. El Vaticano, con todo su poderío y toda su influencia, tiene un exorcista que es Gabriel Amort. Carmen Porter, miles de exorcismos, dice este hombre, que ha llegado a hacer libros sobre evitando siempre los nombres y los apellidos, pero un hombre que lleva pues como 70 años, y de esos 70 años, 50, preparándose solo para exorcizar a la gente y acudir a algunos casos muy concretos. Este es Gabriel Amort. Ha realizado alrededor de 4.000, entre 4.000 y 4.500 exorcismos. Lleva 14 años como presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas y además dice que en la última década, que en el último tiempo, el aumento de posesiones, de exorcismos que se están realizando, sobre todo en Italia, luego lo veremos a raíz del año 2000, cómo surgen un montón de casos que incluso se tiene que imprimir el Rituale Romanum en todas las lenguas, en italiano, en español, se tiene que traducir del latín debido al comienzo del nuevo milenio, al fin del otro milenio, y entonces los casos, la Iglesia llega a un momento en que no da abasto, se tienen que nombrar exorcistas oficiales con gran rapidez, y uno de ellos, Gabriel Amort, fue en el que en aquella época realizó más casos de exorcismos o de posesión demoníaca. Vamos a escucharle, Carmen, a Gabriel Amort. Es unas declaraciones que hizo a través de la RAI italiana y que nuestros compañeros de Goya Producciones recogieron. Es el exorcista oficial del Vaticano, ni más ni menos. Y nos habla de por qué la gente, y esto va a ser muy importante para esta primera hora, porque si me permitís, a todo el equipo de Milenio 3 esta noche, la primera hora vamos a dedicarla a rituales, que a veces no han sido de la Iglesia Católica, al revés. Han sido personas normales y corrientes, algunos curanderos, otros sanadores, y han acabado en desgracia. ¿Podría tener todo que ver con esto? La propia Iglesia piensa que hoy en día los maleficios existen. Sí, sé que puede sonar a algo de otro tiempo, pero existen según ellos. Gabriel Amort nos habla así, el exorcista del Vaticano, de por qué alguien puede ser poseído, ni siquiera con un enemigo directo, sin saberlo. Escuchamos a Gabriel Amort. El maleficio es hacer el mal a una persona a través del demonio. Maleficio es una palabra genérica. El mal infligido a la persona por medio del diablo puede hacerse de muchos modos diversos. La forma más común del maleficio es el hechizo. El maleficio puede hacerse con un hechizo, con el mal de ojo, con una maldición, con un rito vudú, con una macumba, con un rito satánico. Puede hacerse de muchos modos diversos. A veces las personas que hacen maleficios usan objetos que por vía maléfica introducen dentro de la persona. El caso más grave que yo he conocido es que uno, dentro de su almohada, encontró un sapo vivo.
¿Cómo consiguió entrar dentro? Por vía maléfica, por vía mágica, mediante un maleficio, o sea, a través de la acción del diablo. Las palabras de Gabriel Amort, exorcista oficial del Vaticano. Vamos a viajar a España. Vamos a hacerlo tranquilos, que vamos a retomar todo el tema de los exorcistas auténticos de Sotana. Pero tengo que decir que casi todos los mails que llegaban a milenio3 con número @cadenaser.com, donde ya están las líneas abiertas, por supuesto, milenio3 @cadenaser.com, nos preguntaban por casos de exorcismos que la prensa tituló como exorcismos y que llamaron mucho la atención de la gente que vivía en esos lugares. Algunos se han olvidado, pero casi como un Guadiana que viene y va, de vez en cuando la actualidad nos muestra casos aislados en los que personas concretas que no son sacerdotes hacen exorcismos. Casi siempre el resultado es de víctima mortal. Son casos también prohibidos incluso a nivel policial, casi nunca se investiga mucho. Hoy vamos a hacerlo a fondo con periodistas que siguieron el rastro de estas historias. ¿Quién no ha oído hablar o quién no ha paseado por el Albaicín granadino? Un lugar lleno de evocaciones de poeta. Un lugar con estrellas, un lugar con bohemios, pero un lugar con muerte también, y un lugar con un misterio que marcó de por vida esa pequeña ciudad dentro de la ciudad de Granada. Escuchamos a Carlos Barros. El Albaicín granadino, atravesado de callejas estrechas y casas apiñadas, ha sido siempre lugar amigo de la magia y los rituales de todo tipo. Pero algunos de ellos, fuera de cualquier control, acabaron con el resultado de muerte violenta. Esto es Milenio 3, en horario especial, de 9 a 11 de la noche con vosotros, mañana de 4 a 5 y media. Luego Carmen Porter dará buena cuenta de todos los datos y citas que tenemos con vosotros. Exorcismos en España y fuera de España. Exorcismos y exorcistas sería un título más adecuado. Para mí es un placer vivir el periodismo al límite de sucesos con gente como la que me acompaña hoy. Tenemos unos cuantos amigos y como otras veces hay colillas de cigarro, humo, agua, los micrófonos y sobre todo papeles. La mesa entera, que ya es grande, está llena de papeles, documentos, el ritual romano de Carmen Porter casi levitando por ahí. Hay absolutamente de todo y todo para buscar un sentido. Me gustaría que imaginarais todo como hacemos a veces, que imaginarais todos una escena. Es el Instituto Forense, Anatómico Forense de Granada, una noche de invierno de 1990. Hay un forense y varios ayudantes y un cuerpo desmembrado casi en una de las frías camillas metálicas. La víctima es, al parecer, de un exorcismo. Le hacen varias fotografías y algo ocurre y llega el miedo. Esos forenses en ese momento no sabían que la víctima que tenían ahí, frente a ellos, con los ojos abiertos, muerta, había sido protagonista de uno de los casos más espantosos de nuestra historia. A un lado del estudio 1 está Juan Vallejo, buen compañero, buen amigo. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Iker? Estás relleno, como siempre, de papeles y documentos. Hiciste un libro magnífico, Operación Al-Ándalus, junto con Lorenzo Fernández. 20.000 kilómetros por los misterios de Andalucía. ¿Qué pasa esa noche en Anatómico Forense, Juan? Pues esa noche que la ciencia se enfrenta a lo inexplicable, Iker, porque, como tú bien decías, ¿no? Cuando empieza la autopsia, yo he visto vídeos de autopsias, y he visto autopsias de la realidad, ¿no? Pues siempre hay algunas personas que hacen fotografías, incluso se graban también vídeos de cómo se va desmembrando el cadáver, el cuerpo, para ver, bueno, pues luego para rescatar algunas pruebas que puedan haber sucedido, haber pasado, que quede rastro en el cuerpo. Bien, pues lo que ocurre aquella noche es que se tiran 32 fotografías, un carrete de 32 fotografías, se vuelve a tirar otro carrete más y a la vez otra cámara de fotos está haciendo instantáneas Polaroid. En total son 72 fotografías más la Polaroid. Y además una filmación en una cámara de vídeo.
Hasta ahí parece todo medianamente coherente o correcto desde el punto de vista de la medicina legal, que es lo que importaba en aquella noche, ¿no? Pero cuando a los pocos minutos de acabar la autopsia se comprueban las fotos de la Polaroid, que se habían dejado boca abajo para que no tuvieran ningún problema revelado por la luz fluorescente que había en la sala, pues se comprueba que las fotos Polaroid están llenas de manchas sin sentido. Se revelan las 72 fotografías a un ritmo vertiginoso, lo más rápido posible, y el forense y la juez no salen de su asombro cuando ven que las 72 fotografías no están llenas nada más que de manchas también. Aquel suceso inexplicable que marca aquella noche llena de tragedia y de locura y de velocidad, pues la jueza rápidamente, antes de que el cuerpo pase ya pues a disposición de los familiares para que pueda ser enterrado, de nuevo le ordena al fotógrafo del juzgado que tire otro nuevo carrete de fotografías, que más inexplicablemente todavía, después de corroborar que las cámaras estaban bien, aparecen de nuevo veladas. Aquel cuerpo se llamaba Encarnación Guardia. El diario El País titulaba Exorcismo brutal en el Albaicín. Era el 30 de enero de 1990. Una noche espantosa, la hemos recordado, hemos investigado, hemos sacado documentos y nos ha vuelto el mismo frío que tuvimos en aquella época cuando, mucho más jóvenes, lo recordábamos a través de la prensa. Juan Vallejo siguió la historia porque él es granadino, paso a paso, milímetro a milímetro. Encarnación Guardia venía de una historia, parece ser repleta de fracasos, venía del sur de Francia y su familia era muy especial. Había un condimento terrible a veces, que es el espiritismo. Miembros de esa familia, de un entorno sociocultural bastante humilde, creían tener la facultad de poder hablar con la voz de los muertos, con la voz de uno de los hermanos muertos de leucemia, que parece que se comunicaba con ellos. Una imagen espantosa, una diapositiva espantosa. Encarnación Guardia regresaba de Francia con el convencimiento de que tenía dentro de sus entrañas un macabro regalo, el hijo del diablo. Lo creía porque al parecer había tenido relaciones con personas pertenecientes a las sectas satánicas o de origen un poco oscuro o negro que en Francia proliferaban en plenos 80. Esa noche empezará un ritual terrible. Ella misma es la que obliga a su familia a acudir a personas sensitivas, además de ellos, para que en un círculo, en una habitación que nos puede recordar a la del exorcista, la de la película, y se comience una especie de espiral de locura, de delirio, que acabe con un auténtico crimen. Hemos recuperado testimonios como el del forense, ese forense al que se refería Juan Vallejo, el forense cordobés Manuel García Blázquez, que quedó vivamente impresionado por esta historia. Yo creo que le marcó de por vida. Yo creo que no se puede olvidar el momento en que esta mujer entra en trance, los ojos en blanco. Al mismo tiempo, imaginemos la escena, su familia o parte de los miembros de su familia están contactando con el hermano muerto, supuestamente, y ese hermano muerto, a través de una voz gutural, a través de esas mujeres enlutadas, está diciendo que tiene que procederse a quitar de las entrañas de Encarnación al hijo del diablo. Se prepara un brebaje terrible a base de vinagre y sal que irá ingiriendo poco a poco la víctima de esta historia. Hay un momento en que esa persona, con la voz de hombre, según los testigos que declararon en el juicio, se arquea completamente. Si alguno habéis visto la imagen del exorcista, la nueva película o la versión no cortada del director, veis que se añadió una escena muy fuerte, que era la niña Regan, la endemoniada que todos tenemos ahora mismo en mente en toda España, estoy seguro, bajando las escaleras como haciendo puente con las manos y los pies. Se pone así, e incluso las personas de su familia se ponen encima para bajarla. No pueden hacerlo. El forense Manuel García Blázquez lo explicaba desde el punto de vista científico, impresionado con las fotografías al lado, de esta forma. Esa imagen de arqueamiento, de embaramiento del cuerpo, es típico de una crisis histeriforme, que es lo que posiblemente había en esta persona. Esos músculos estaban tan a tensión, estaban tan fuertes, que una persona que se subió encima de la víctima consigue estallar la vejiga, sin embargo, aguanta durante una serie de minutos un peso de 90 kilos encima de ella, prácticamente de pie. El forense cordobés Manuel García Blázquez, que hizo un estudio sensacional
el título no podía ser otro, El exorcismo del Albaicín. Juan, ¿qué pasa esa noche? Sé que tú investigaste el tema, como decimos, hasta la extenuación. ¿Se puede hacer una fotografía o un transcurrir en el juicio? Quedó todo muy confuso. En una casa... Bueno, ¿cómo es el primero del Albaicín? Es decir, ¿en qué entorno sociocultural ocurre esta noche del demonio, nunca mejor dicho? Bien, hay que entender dos cosas. De un lado, el Albaicín, que es el barrio quizás más mágico de Andalucía, ¿no? Y el que la Junta de Andalucía utiliza, digamos, pues casi como estrella de su turismo más mágico, ¿no? En todo lo que es el sur de España. Pues bien, pues el Albaicín, digamos que vive lo mágico, lo misterioso y lo trágico con lo bello, ¿no? Es así de absurdo, ¿no? Y así de increíble. El primer exorcismo que se da del Albaicín, que es en un inmueble, justo lo que se conoce como hoy día el Aljibe de la Vieja, una casa que había allí, se produce en 1730, a principios del siglo XVIII. O sea, que había tradición ya. Ya había tradición, pero hay un dato que es histórico que es muy, muy curioso. Y es que antes de la toma de Granada, la población ya mayoritariamente bereber, no árabe, que vive en el Albaicín, deja bajo sus casas objetos malditos para que los conquistadores jamás puedan quedarse con toda la paz en ese terreno. Ese dato ya es cuando menos curioso. Y luego, en el caso de Encarnación Guardia, en lo que estamos hablando ahora, todo comienza en el año 85 cuando muere su primo, y en la casa empiezan a ocurrir fenómenos poltergeist. Es verdad, hay un inicio de fenómenos raros en la casa antes de que se manifieste ese supuesto espíritu, ¿no? Claro, es que las sesiones de espiritismo que organiza Mariano Vallejo no era simplemente para hablar con el supuesto espíritu del fallecido, sino porque es que el espíritu del fallecido molestaba a los inquilinos de aquella casa. Mariano Vallejo, que no tiene nada que ver contigo, no que coincidiréis en el apellido, conocido también como el pastelero, sanador, curandero, digamos así, bien conocido en Granada, y que parece que va a ser la persona a la que se acude como ayuda para esa noche donde había que exorcizar a Encarnación, ¿no? Pero también, o sea, el exorcismo de Encarnación surge, digamos, por casualidad, y es una noche donde lo que impera es la locura, es la paranoia, es lo absurdo, es lo terrible, porque en aquella sesión de espiritismo, pues, preparada también para acabar de echar a los malos espíritus, a los espíritus malignos que habitan la casa, pues de repente Encarnación entra en trance en aquella sesión de espiritismo y pues comienza a relatar una historia completamente trágica, que es que ella perteneció a una secta satánica en el sur de Francia, ella venía de pasar 8 años en el sur de Francia, y que allí había participado en varias orgías, que estaba convencida de que tenía al mismísimo diablo dentro de sus entrañas. Y ella es la que suplica aquella noche, sin estar nada preparado, a Mariano y a sus 2 primas que le quiten al demonio que lleva dentro. Esto es Milenio 3, hoy edición especial de 9 a 11 con todos vosotros, con un tema que sé que es muy duro, pero Milenio 3 surca con la nave del misterio áreas muy amplias y muy bien definidas. Hay un momento de ese exorcismo del Albaicín que yo creo que es el ejemplo más terrible del verdadero diablo, ese que existe de verdad. El otro no lo sabemos, algunos creerán en él, otros no, pero el diablo que existe de verdad y que está presente es el mal, ¿no? El mal en su estado puro, que puede a veces valerse de la ignorancia, de la incultura, del fanatismo y de elementos que como en un cóctel se juntaron en aquella casa, y aquello sí que era el diablo. Hay un momento, según parece, que como si fuese la película de William Friedkin, El exorcista, el cuello de Encarnación Guardia, 36 años, tez morena, alta, fibrosa, empieza a girar como una peonza, como si fuera en 360 grados. Y esto no lo dice un aficionado al cine, lo dice el forense que estudió la historia y que se apasionó con ella, Manuel García Blázquez. De lesiones ligamentosas en el cuello estaba destrozado prácticamente, que no era extraño que ese cuello girase pues como la peonza, que incluso ese cuello a veces se viera caer como un muñeco de trapo y subir. Estuvimos analizando todas y cada una de esas lesiones y el fenómeno quedó suficientemente explicado. A pesar de que la ciencia tenga evidentemente una explicación, algo natural, ver un cuello parece que sujetado casi sin los huesos como una peonza y que se vuelve a elevar tiene que ser una experiencia límite. Ese exorcismo va engrandeciendo su violencia con el paso de las horas de esa noche, ¿no, Juan? Efectivamente, ten en cuenta que conforme van pasando las horas, aquel brebaje que se prepara a base de vinagre, de sal y de pimienta, básicamente, pues hace que Encarnación Guardia empiece a vomitar
empieza a desencajar su rostro. Hay momentos en los que los testigos incluso llegan a describir cómo su pelo se pone de punta como si estuviera electrificado. Detalle curioso, Juan, porque no es el único. Luego Carmen nos recordará un caso en Zaragoza antiguo donde parece que esto ocurría también. Los gestos que tú comentabas, o sea, cómo retorcía el cuello, cómo se tiraba por el suelo. Hubo un momento, según llegan a relatar los testigos, ya a altas horas de la madrugada, después de pasar 5 o 6 horas, en que todo el suelo de la habitación es un charco de los vómitos de Encarnación Guardia. Dicen que hay un momento en el que la lengua se le inflama y hace que tenga que estar prácticamente todo el tiempo con la lengua afuera, con lo cual, imagínate, era una escena terrible, dantesca. Y ya, digamos, el colofón de aquella noche, o lo más terrible, que nunca quedó claro si lo que la última persona que participa, que era también familiar de ella, y que se dedicaba en el Albaicín a realizar abortos ilegales, aparece en la casa por casualidad, o aparece porque es llamada para ello, viene, digamos, ya a sacar de las mismísimas entrañas de Encarnación Guardia al diablo. Esto que sucede a las 8 de la mañana, pues es ya, digamos, el colofón de toda la historia. Lo que hace esta señora que llega allí, prima de Encarnación Guardia, es introducir su mano por la vagina y por el ano hasta que es capaz de, según también relatan los testigos, de extraer una masa que huele fatal y que puede tirar al baño. Entonces es cuando ellos piensan ya que han extraído el mal de Encarnación Guardia. Cosa que, como luego se demuestra en la autopsia que realiza el forense, lo que hizo fue, cuando introduce su mano por el ano, sacar un puñado de heces. Incluso anoche llegaron las operaciones a ir más allá, según nos va a contar el forense Manuel Blázquez. La sensación es que había llegado a la espiral del delirio, como comentaba Juan Vallejo. Toda la prensa granadina y nacional siguió con expectación uno de los primeros casos de exorcismo popular que se daban, al menos a la luz pública, en España. Antes de esta escena, parece ser que Encarnación Guardia ruega que se quemen sus ropas en la calle y que se tiren sus joyas también por el baño porque están poseídas. No parece sentir ningún dolor. Al final parece que incluso la muerte llega antes que por desgarramientos por edema pulmonar. Se le encuentran 200 gramos de sodio de sal en sangre. Toda la noche bebiendo aquella pócima que esa voz espiritual parece que le recomendaba, algo delirante. El forense se quedó impresionado cuando recibió el cuerpo para su análisis. No nos extraña que dedicara años a investigar este asunto. Y nos habla de hasta qué punto esos curanderos llegaron en su afán de hacer abortar al hijo del diablo. No había embarazo, eso quedó probado suficientemente, no había gestación ninguna. Entonces alguien introduce la mano en la vagina y lo que coge es intestino, lo coge a través de la pared vaginal. Entonces cree que aquello es el aborto, y aquella persona, quizás motivada por la propia víctima que pedía que le sacaran aquello, pues lo que hizo fue desgarrar totalmente el intestino. Las palabras del forense que llevó el caso. Tengo, que es el archivo del País, un sinfín de documentos, de recortes. Comienza el juicio del exorcismo del Albaicín, en el que murió una mujer. Absueltas 3 acusadas de matar en una sesión de exorcismo. Suspendido el juicio sobre el exorcismo del Albaicín. Al final, ¿cuál es el final de esa noche? Que acabará en la escena que hemos empezado, en ese anatómico forense de Granada. ¿Qué pasa? Se lleva al hospital, parece que toda aquella espiral de locura, la gente, a pesar de su fanatismo, entra en la conciencia de que han hecho algo mal, que pensaban ellos que Encarnación Guardia, después de ser despojada de eso que eran intestinos, parece que creían que iba a volver, que no pasaba nada, ¿no? Pero Encarnación, claro, no volvía. Es que, según relatan los testigos, hay un momento en el que Josefa Fajardo, que es su prima, que es la señora que se dedica a hacer abortos en el Albaicín, que es la que introduce su mano en la vagina y ano, con un detalle curioso: antes de introducir su mano, temiendo que lo que estaba dentro era el demonio, introducen una aguja de punto al rojo vivo para que el demonio no pueda hacer nada en la mano a Josefa Fajardo. Para defenderse del diablo que ellos creían. Efectivamente, parece ser que la única que guarda un poco de cordura, entre comillas, en esta historia de total y absoluta locura, es Josefa, que después de que las otras 3 personas que están allí, Mariano, Enriqueta e Isabel, las tranquilice porque diga: oye, ya le he sacado el demonio a nuestra prima, vamos ya de una vez al hospital que la veo muy mal. Si no es por Josefa Fajardo, posiblemente
Encarnación hubiera muerto allí mismo en la casa. ¿Murió en el hospital? Murió unas 12 horas después en el hospital, sí. Y entró en estado de shock ya al hospital, bueno, entró fatal, muy mal. Y entonces la medicina fue imposible que la recuperase. Toda esta gente, todos estos implicados, todos los protagonistas de esa noche digna de las pinturas negras de Goya, están hoy en libertad, ¿no? Están en libertad la gran mayoría de ellos, efectivamente. Ya todos están en la calle. ¿Fueron encarcelados? Es posible incluso que estén oyendo el programa, efectivamente. Pues una muestra de esa otra España profunda, oscura, que a veces en una noticia, en un suceso, aparece y alarma a toda la sociedad. Fue la vez primera, pero no la única, por desgracia, en que este país se enfrentaba al tema del exorcismo. Sé que es duro, las 10 menos 20. Seguís con nosotros, Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Santiago Camacho está, yo creo que demudado, ¿no? Y conoce ya bien el caso, pero es que Juan Vallejo, investigador nato, creo que cuenta las cosas con la pasión de quien casi las ha vivido, ¿no? Quien ha seguido el tema y ha pasado casi en la casa de uno, ¿no? En la ciudad de uno. Santiago, este tipo de rituales no realizados por la Iglesia Católica, que cuidado, yo no digo que unos sean los buenos y otros los malos, este desde luego es lo malo, pero por personas que se creen con poderes, están ocurriendo, se están incrementando, están pasando en Europa, en Estados Unidos. Tú has estudiado el tema profundamente. Sí. Existen dos núcleos geográficos donde este tipo de exorcismos, llamémosle incontrolados, están incrementándose de una manera alarmante. Uno de ellos es Estados Unidos y el otro es África. África. Sí. Estados Unidos está justo cada uno en un extremo del mapa del desarrollo, ¿no? Pues de lo más desarrollado a lo más primitivo. En Estados Unidos el agravante está en que lógicamente no es un país en el que la religión católica sea mayoritaria, por lo cual no hay exorcistas, pero sí es profundamente cristiano hasta algunos extremos fanáticos. Hay dos zonas concretamente, que es la costa este, lo que se ha dado en denominar el cinturón de la Biblia, y el medio oeste, donde se han dado casos. Ahora mismo recuerdo un caso en Minnesota en el cual una pareja de niñas gemelas de corta edad, creo que no eran ni siquiera adolescentes, fallecieron a consecuencia de un ritual de estos por extenuación. Es decir, ni siquiera porque se hiciera cosas realmente malas con ellos, sino directamente porque un ritual de días y días terminó por simple cansancio, por simple extenuación con la vida de estas dos chiquillas. En Estados Unidos la cosa ha llegado a tal extremo que un predicador, Bob Larson, se ha dedicado a estar ahora mismo creando una especie de ejército de exorcistas. Ya tiene por lo visto más de 40 por todos los Estados Unidos, y su idea es que cada persona que crea que lo necesita tenga un exorcista preparado, un exorcista evangélico en este caso, a menos de una hora de su casa. Y lo hace no porque él tenga una pasión fanática por esto, sino realmente por el afán de salvar vidas. Es decir, estamos llegando a este extremo. En el otro extremo, en África, la cosa es totalmente distinta. Ahí tenemos una tradición de animismo, una tradición de magia y de brujería ancestral, que el cristianismo apenas ha rascado la superficie. Pues todos recordamos, por ejemplo, a Monseñor Milingo, que el arzobispo de Lusaka, que luego dio un tremendo escándalo, que se dedicaba a hacer extrañas ceremonias a medio camino entre el exorcismo, la brujería local, y que luego, poca gente lo sabe, él mismo ha sido sujeto de un exorcismo en el santuario de Fátima después de aquel tremendo escándalo al casarse por el rito de la secta Mon, y que curiosamente en ese exorcismo, pues, los escasos testigos parece ser que dijeron que Milingo realmente dio muestras de posiblemente haber estado incluso poseído. En cualquier caso, en África se hacen exorcismos para todo. Se hacen exorcismos para curar el SIDA, esa tremenda lacra que hay en ese país. Se hacen exorcismos porque ante cualquier desgracia, ante cualquier comportamiento anómalo, enseguida la población
piensa que hay algo de magia negra o de posesión diabólica en este asunto, y lógicamente se llega a los extremos inevitables en no pocas ocasiones. Hace poco comentaba con un compañero aquí presente, que no has presentado todavía, el tristísimo caso de la secta de la restauración de los 10 mandamientos, posiblemente la secta que más víctimas mortales ha dejado en la historia de los movimientos sectarios, una secta que empezó haciendo exorcismos. De hecho estaba dirigida por exmiembros de la Iglesia Católica, tanto sacerdotes como monjas expulsados y algunos de ellos excomulgados directamente, que tenían una pasión fanática por estas cosas, y terminaron literalmente sacrificando seres humanos en aras precisamente pues ya de una demencia y de una irracionalidad absoluta. Estamos viajando por el mundo, España, otros países, continentes, buscando por qué en pleno siglo XXI parece que vuelve la irracionalidad, y haciéndolo, nunca lo olvidéis, como periodistas de investigación que somos, poniendo todos los datos. Esto ocurrió en nuestro país, está ocurriendo fuera y está pasando ahora. ¿Por qué? Quizá todos deberíamos reflexionar un poco. El caso del Albaicín no fue único. A partir de ese momento, justo como un reguero, como un contagio, sería otro programa para Milenio 3, eso del contagio de los sucesos, ¿no? Algo que intentan explicar los científicos y que no saben por qué ocurre. Ocurrió en esa tierra a la que dedicábamos hace un par de programas, el crimen de Cuenca, en La Mancha, tierra seca, que decían los árabes. Escuchamos a Carlos Barroso y nos metemos en situación. El caso del exorcismo Encarnación Guardia, por desgracia, no fue el único. Posteriormente, como en un fenómeno de contagio, fueron ocurriendo hechos terribles que llevaron la alarma a cada rincón de esta barriada. La localidad manchega de Almansa se despertó sobresaltada aquella madrugada. Los gritos llegaban desde una casa en pleno corazón del pueblo. La víctima era una niña. Los ejecutores, miembros de su propia familia. ¿Qué había ocurrido realmente? El exorcismo de Almansa. Y hubo otros en el propio Albaicín. Empezaron incluso personas a dejar ataúdes en algunos lugares. Hubo un miedo al demonio, una especie de cosa que se retroalimenta. Incluso, antes de Almansa, para que veáis que esto no son solo casos de los 90. Recientemente Carmen Porter en Elche, hemos venido hace nada de ese lugar, se está haciendo, bueno, estos días se ha hecho un juicio por una madre que, para que veamos que esto es el 2002, ha cortado la cabeza de su bebé, se la ha puesto entre las piernas, convencido de que era la reencarnación, otra vez el mismo tema recurrente, del diablo. Efectivamente, un caso también terrible y que está de actualidad precisamente porque en estos días se ha celebrado el juicio contra esa madre que en un ataque de locura, de desesperación, creyendo que en su casa tenía el mismísimo demonio, le metió en la bañera junto con ella, le puso entre sus piernas, y cuando el niño estaba metido en agua caliente, porque ella había oído que así se mitigaban los efectos al morir, intentó cortarle las venas, rajando sus muñecas, y no lo consiguió. No consiguió que el niño se desangrara. El niño tenía 24 meses nada más, Iker. Y era una persona, esta madre, con la que podemos cruzarnos por la calle, comprar el pan, que no tenía tampoco, parece ser, una persona completamente normal. Y que de repente algo le indica que su hijo es el demonio. Nuestros compañeros de Cadena SER en Elche nos informan de los últimos acontecimientos, porque tenemos el último caso de exorcismo en España. Acaba de ocurrir, el juicio es ahora. No solo los casos clásicos, sino desgraciadamente de última hora. Quizá este regreso de la irracionalidad, como dice Santiago Camacho, es mucho más profundo y auténtico. Escuchamos a los compañeros desde Cadena SER Elche. Un jurado popular declaró culpable la pasada semana a una joven ilicitana de 33 años por decapitar a su hijo de tan solo 25 meses. Los hechos ocurrieron hace ahora justo un año, cuando la madre, recientemente divorciada, asesinó a su único hijo, seccionándole el cuello hasta llegar a decapitarlo. Esta pasada semana se celebró este escabroso y difícil juicio con 8 informes psiquiátricos distintos. Según la defensa y los médicos que la atendieron, la acusada padece una esquizofrenia paranoide con ideas delirantes, por lo que su voluntad estaba totalmente anulada en el momento de cometer el crimen.
un argumento contrario al que utilizaron los psiquiatras llamados por la Fiscalía y por la acusación particular, que no encontraron rasgos de esquizofrenia en la acusada y tan solo un trastorno delirante que no le provoca la pérdida del control sobre su vida. Los 9 miembros del jurado popular tuvieron que soportar 3 días de duro juicio, donde los forenses describieron y analizaron paso a paso el momento del crimen. En la sala se descubrió además que antes de decapitar al niño, la joven intentó cortarle las venas, un extremo que abandonó por ser demasiado lento. El jurado la declaró culpable por unanimidad y ahora se espera la sentencia que la llevará a prisión entre 20 y 14 años. 20 y 14 años y Levante, una zona castigada especialmente por el asunto de las sectas de procedencia satánica y por hechos como estos. Ha habido incluso leyendas urbanas en lugares como Benidorm, muy curioso, muy implantadas, de desapariciones de niños. No sabemos cuándo nos quedamos con el segmento de la realidad y cuándo con el de la ficción. Pero es una tierra proclive para todo esto. Casi inmediatamente después, unos meses después del hecho de Albaicín, que nos ha contado Juan Vallejo, y los documentos del forense, ocurre otra historia quizá más trágica porque, es una niña la que acaba siendo sacrificada por su propia familia. Francisco Almansa. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? Juan, Santiago. Almansa, 9 meses después del caso de la Albaicín, ¿no? Y con una diferencia atroz con el caso de Encarnación. Encarnación murió por ese coma, por esa sustancia que tomó. Pero a Rosa se desangra porque unas manos inocentes se introducen por su vagina y a pellizcos sacan todas las vísceras, todo su interior, ¿no? Que era la propia familia, ¿no, Francisco? Sí, todo ocurre en el número 4 de la calle Valencia, en Almansa, una localidad... Hay que decir, por si nadie lo sabe, Francisco casi no necesita presentación. Es Francisco Contreras Gil, autor de Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, del Archivo del Misterio de la Editorial Edad, compañero de este equipo, que cubre toda la zona de Levante y por eso investigó profundamente esta historia. Bueno, pude hablar con algunos de los periodistas, concretamente con Luis Bonete, ¿no? Él cubrió para diferentes rotativos manchegos el caso. La historia comienza el 17 de septiembre de 1990. Concretamente, pues se reúnen en una cena Rosa González Fito, contaba con 36 años de edad, y 2 amigas suyas, Mercedes y María Ángeles Rodríguez. Rosa es conocida en Almansa como una hermana de luz. ¿Qué es eso, Francisco? Bueno, Juan lo debe saber igual que yo. En toda la parte sur de España y el Levante es muy dado a esa creencia animista de la que hablaba Santiago, ¿no? A esas brujas, esas personas con don, con gracia, ¿no? Y Almansa y Villena, Almansa en Albacete y Villena en Alicante, son 2 ciudades muy curiosas, dignas de analizar en un milenio 3, Iker, porque en su población hay una cantidad de curanderos increíbles. Curanderos que nacen de la mezcolanza entre el espiritismo de principios de siglo, de las doctrinas de Allan Kardec, y la tradición popular y la cultura de cada lugar, ¿no? Ahí se hace una mezcolanza y surgen estas brujas, estas personas con gracia, con don. Rosa González Fito era una hermana de luz muy conocida en Almansa, muy prestigiosa, entre comillas. Y aquel día 17 de septiembre de 1990, en una cena, con Mercedes y María Ángeles Rodríguez deciden hacer una limpieza espiritual, entre comillas, porque María Ángeles dice que un espíritu la poseía y le hacía daño. Esa misma tarde... ¿Pero eso lo decía la hija? No, eso lo decía María Ángeles, una de sus amigas. Se lo pide a Rosa. Como un favor, ¿no? Como un favor. Una limpieza de tantas que hay, que seguramente incluso se están produciendo ahora en cualquier rincón de España. Seguro. Y se seguirán produciendo. Esa misma tarde del día 17 comienza esa sesión. La cosa se empieza a poner delirante. Es una espiral de locura religiosa, porque ocurren fanatismos, o se desarrolla el fanatismo entre esas 3 mujeres, hasta tal punto que María Ángeles está con sus hijos que tienen 5 y 6 años de edad respectivamente, y en ese estado de limpieza empieza a ver que no es un espíritu lo que le molesta, sino que es el propio demonio. Rosa coge a sus hijos, les mete los dedos en la boca y les obliga a vomitar, pensando que no solamente es María Ángeles la que está poseída por un ente extraño o por el diablo, sino también sus hijos de 5 y 6 años de edad. En esa extraña espiral, cansadas de ese delirio de locura religiosa, buscando el mal con mayúsculas, deciden descansar y continuar el día 18, al día siguiente. La vorágine de fe se sucede
y hay estampas que han quedado reflejadas en los periódicos y en los cronistas que cubrieron el caso, tan dantescas como que Jesús Fernández, el marido de Rosa, descubre a las 3 mujeres en un cuarto bailando en sus propias bilis y excrementos. Era algo surrealista totalmente. ¿Y por qué se centran, Francisco, en una de las niñas, que es la que muere? Se centran porque durante 3 días en esa espiral de locura no se sabe qué mecanismos tiene el cerebro, qué chip se suelta en el cerebro de cualquier mente, y empiezan a buscar al diablo en cualquier personaje de la casa. Y es ahí donde entra en juego Rosa Fernández. Contaba con 11 años de edad y que era una niña inocente, conocida como la Gordita en Almansa. La noche del día 18 de septiembre de 1990, cuando han sido exorcizados supuestamente los hijos de María Ángeles, y cuando María Ángeles también ha sido exorcizada por Rosa, la hermana de Luz, en ese estado de histeria colectiva, decide que el mal todavía está ahí, que está presente, que algo vivo, infernal, diabólico tiene que aparecer, y ellas tienen que ser las responsables de expulsarlo. En ese momento decide Rosa llamar a su marido, a Jesús, y despertar a la niña. La sacan de la cama, ella estaba dormida, la sacan de la cama, la desnudan, la tumban en un frío suelo, y en ese preciso momento comienza una historia desgarradora. Nunca mejor dicho, ¿no? Desgarradora porque Rosa, no se sabe por qué motivos, decide que su hija está embarazada del diablo. Otra vez el mismo tema, que luego hablaremos de eso en la segunda hora, recurrente, ¿no? El hijo del diablo, el maligno, casi el anticristo que vuelve en el cuerpo de una mujer. Hay un momento anterior a esa escena de Rosa tumbada en el suelo desnuda, en esa vorágine de 3 pseudo brujas histéricas buscando al diablo, que es que Rosa, en una de sus amigas, llega incluso a ver como el propio Lucifer va poseyendo a otros integrantes. Y si quieres escuchamos uno de los testimonios, porque en un momento dado, antes de empezar el brutal crimen que padeció Rosa, el demonio supuestamente se introduce en el cuerpo de María Ángeles, y Rosa ataca. Y si quieres escuchamos el testimonio de una de las propias testigos. Como bien dices, aquí somos periodistas, y mejor que nada que los oyentes escuchen cómo fue lo que vio una de esas integrantes. Pero incluso, Francisco, tenemos la visión, incluso si quieres, en cuanto llega también la visión científica, ¿no?, de la Cruz Roja de Almansa, que llega hasta ese sitio, y lo que ven ellos, digamos, Francisco, desde fuera, es la evidencia. Lo que estaba ahí estaba todo absolutamente deshecho, destrozado. Concretamente a Fernando Gómez, miembro de la Cruz Roja, que se presenta a las 9 de la mañana ante la petición de auxilio por diferentes miembros de la familia, concretamente el de Jesús y el de algún cuñado, histéricos porque habían hecho la locura mayor de su vida, ¿no? Si quieres lo escuchamos. Escuchamos ese miembro de la Cruz Roja de Almansa. Sé que le metieron palos y le sacaron todo, porque al levantar a la chica de la cama vimos como músculos desgarrados o algo así, y sangre coagulada. Parecía que la historia se volvía a repetir con macabra insistencia. En Almansa, gente, como decimos, con apariencia normal, como otros cualquiera, como personas que nos encontramos por la calle, pero que tienen esa vinculación con ese exorcismo que comentaba Francisco Contreras, con ese mundo mágico que todavía permanece muy arraigado en algunas comunidades y en algunas zonas de España. La niña muere. La niña muere después de estar prácticamente las 12 horas de la noche sufriendo ese exorcismo, que consistió únicamente, entre comillas, en que Rosa, su madre, su propia madre, introdujo primero una mano por la vejiga, luego otra mano, 2 manos, y a partir de ahí empezó a pellizcar, a desgarrar todo lo que encontraba a su paso. La suerte que tuvo Encarnación, si se puede llamar suerte, es que a los pocos minutos o a la media hora murió completamente desangrada. Y ahí las 3 brujas, entre comillas, se cebaron. El ritual duró hasta las 9 de la mañana, en el momento en el que ellas fueron conscientes de lo que habían hecho, ¿no?, de lo que estaban. Imagínate, eso tiene que ser terrible, claro, cuando uno es consciente de lo que ha hecho y su propia hija. Imagínate la imagen si se pudiera hacer una fotografía, Iker. 4 paredes completamente ensangrentadas, cristales rotos, palos, 3 mujeres con sus ropas desgarradas, llenas de sangre, vísceras por el suelo, y en ese preciso momento empiezan a ser conscientes de que algo no ha sido normal, de que algo normal no ha pasado. Seguimos en la siguiente hora, pero escuchamos ahora al forense en el juicio del caso del célebre y terrible exorcismo de Almansa.
Sí, lo que hicieron fue ampliaron la cavidad perineal. Entonces ellos quitaron lo que es el recto, quitaron la vulva, quitaron los labios mayores hasta el tercio anterior. Lo único que le quedó realmente fue el clítoris y el tercio anterior de labios mayores. Todo lo demás fue ampliado, o sea, había un hueco ahí, ¿no? Que normalmente está la vulva, está el periné, está el recto, o sea, está el esfínter anal, y todo eso había sido ampliado de forma traumática y no utilizando ningún tipo de objeto. Eso fue manualmente. A mí se me queda una imagen, y es la que tengo encima de la mesa ahora mismo, Iker. Y es un Renault 9 de la Guardia Civil, 2 agentes de la Benemérita, y Rosa, con un pantalón corto, sin zapatillas, camisa blanca, completamente ensangrentados, y una frase que decía a esos fuerzas de seguridad: lo hice y lo volvería a hacer por el bien de mi hija. Satán la había poseído y portaba un hijo suyo. Seguimos con más temas de este tipo. De 10 a 11 os dejamos con los servicios informativos de la cadena SER. Ahora regresamos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. ¿Quién no se acuerda de esta música? Esto es Milenio 3. Os seguimos acompañando de 10 a 11. Mañana de 4 a 5 y media. Queréis un programa duro, a fondo, sobre el asunto de los exorcismos, y aquí estamos. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla vuestro amigo Iker Jiménez, y don Juan Carlos Ingelmo a los mandos de esta nave, hoy más misteriosa que nunca, Milenio 3. La profecía. Damien, ese niño, que además luego tuvo problemas en el acto real bastante graves, que encarnaba eso, el hijo del diablo, lo que tantas personas en España, por ejemplo, han hecho que motivasen su propio exorcismo, ese tema recurrente del que vamos a hablar. Vamos a meternos a fondo esta segunda hora con los exorcismos, pero no populares, sino con los que la Iglesia Católica ha hecho, hace, y parece que durante muchos años seguirá haciendo. Un hombre atormentado que viajaba en Roma exactamente el 6 de junio a las 6 de la mañana y que cambiaba a un hijo por otro. Qué curioso, casualidades del destino. Era Gregory Peck, el actor que acaba de fallecer. ¿Os acordáis todos los que nos seguís desde las 9 de la tarde? De ese libro con el que empezábamos, Carmen Porter, libro de su propiedad, Hay que tener valor. Un libro que parece que ha hecho exorcismos, que está quemado y que está empleado por la Iglesia Católica. Es el Rituale Romanum. Vamos a hablar un poco de él. Vamos a hacerlo con esta introducción. ¿La señora McNeil? Sí. Soy el padre Merrin. Pase. Gracias. ¿Está el padre Carras? Sí, ¿Padre? Ya ha llegado. Padre. Padre Carras. Es un honor conocerle. Está muy cansado. Quisiera que se acercara usted a la residencia, Damien, y trajera una sotana para mí, 2 albas, una estola púrpura y agua bendita. Ah, y también su ejemplar del ritual romano antiguo. Creo que debemos empezar. milenio3@cadenaser.com. Esa vía abierta ya con todos los amigos a los que hasta en esta noche de miedo agradecemos vuestra confianza. De nuevo impresionante la acogida en la Feria del Libro. Mañana por la tarde estaremos ahí con muchos más temas en la Feria del Libro de Madrid. A veces hay que descansar un poco. El programa tiene altos y bajos en cuanto al miedo, porque incluso entre los propios compañeros de la cadena SER pues se ha fundido un poco, o difundido mejor dicho, parte de la tensión y el pánico que se está viviendo en este estudio 1, porque el tema lo requiere. Rituales Romanum, y teníamos al atormentado padre Carras,
ese Jason Miller, ese papel inolvidable, con Max von Sydow haciendo de exorcista. ¿Os acordáis, no? El pelo blanco, la sotana, la luz de una ventana, el maletín en la mano y aquella casa supuestamente endemoniada. La película más terrorífica de todos los tiempos, El exorcista. Vamos a conocer ahora, y aquí, en la cadena SER, donde si no, a los verdaderos exorcistas. Carmen, volvemos con tu libro. Ese libro, el Rituale Romanum, que hemos dicho que son las reglas fundamentales por las que el sacerdote, según la Iglesia Católica, se enfrenta al demonio, al diablo, al mal. Dogma de fe, no lo olvidemos, porque mucha gente es muy curioso, me acuerdo constantemente, no, es que esos temas yo no creo, y luego, bueno, pues son cristianos, creen en cosas evidentemente sobrenaturales, y deberían creer en esto. Un libro con muchas tinturas diferentes, quemado por sus extremos, hemos dicho, se ha tenido que reimprimir, lo hemos pasado por encima, Carmen. Carmen Porter, por supuesto, nuestra compañera, autora de Misterios de la Iglesia. Primero, ¿se utilizó ese libro en el caso que de verdad originó la película del exorcista, Carmen? Por supuesto que se utilizó, y que además fue un exorcismo tremendo, un caso real en el que se basó esa mítica película de terror, El exorcista. Los hechos ocurrieron en 1949 en Mount Rainier, en Washington, y el protagonista no era una niña, como en el caso de la película, era un niño, era Robert Mannheim. Robert Mannheim tenía 13 años cuando se puso a jugar con el mal llamado juego de la Ouija, ese tablero con letras donde presuntamente se puede contactar con seres de otros mundos, con seres fallecidos. Su tía Harriet era la que le indujo a esta práctica, y cuando ella muere es cuando se empiezan a producir todo tipo de fenómenos extraños en la vivienda. Libros que salían volando de las estanterías, abrigos que salían solos de los armarios, incluso alrededor de la cama del niño se oían unos tacones que él conocía muy bien porque eran los de su tía Harriet. Y eso cuando la tía físicamente ya no estaba, claro, cuando estaba fallecida. Cuando ya había fallecido. Incluso es muy importante este caso, que es el paradigmático, el que hizo que William Peter Blatty hiciera la famosa novela y bestseller El exorcista. Se produjeron una serie de fenómenos que ahora Carmen nos va a describir y que van a servir porque luego va a ser impresionante no ver la película o escuchar la película o trozos de la película, sino ver y escuchar a los exorcistas reales, cómo los han vivido. Fuerza titánica, hablar lenguas extrañas, letras en la piel. Carmen, aunque sea brevemente, cuéntanos un poco para luego ir desarrollando. Según la Iglesia, según este caso de Washington, ¿cuáles son los elementos básicos para decir este no es un loco y sí que está poseído por el demonio según nuestro dogma? Hay varias señales que inducen a pensar que se puede tratar de un caso de posesión demoníaca. Hay señales tanto físicas como psíquicas. No todas se tienen que dar en conjunto, pueden ser solo algunas o pueden darse todas, como el caso de Robert Mannheim, que se dieron muchísimas de las que el Vaticano pone como señales de presunta posesión. Algunas de ellas, de las psíquicas, son demostrar odio hacia Dios, hacia la Virgen y demás símbolos sagrados, hablar idiomas desconocidos, es decir, xenoglosia o glosolalia, lenguas desconocidas que el supuesto endemoniado entiende e incluso contesta en ellas cuando en su vida las ha podido ni estudiar ni conocer. También descubrir las cosas ocultas, es decir, cierto sentido de clarividencia. Manifestar una fuerza psíquica y moral muy superior a la normal, es lo que hablabas tú antes de titanismo. Esa fuerza en el que, aunque estén sujetados por personas incluso muchos más fuertes que ellos, no pueden con la persona endemoniada. También predecir acertadamente cosas futuras, como es la premonición, o sufrir una transformación integral de la personalidad. Eso sería en cuanto a las señales psíquicas. En cuanto a las físicas, serían manifestar una fuerza física superior a la normal, experimentar transformaciones físicas en todo el cuerpo. Hay muchos exorcistas que nos hablan de formas animalescas, que parecen con esos gruñidos, que también sería una de las señales físicas que se producen. Como los que hemos escuchado. En los endemoniados, justamente, nosotros pudimos ver algunas de ellas. Efectuar violentas convulsiones y torsiones del cuerpo, incluso girar el cuello, como se ve en la película del exorcista. Esto también ha ocurrido en la realidad y hay testigos de ello. Y como nos contaba el forense del caso del Albaicín. E inferir las leyes físicas, desplazamiento de objetos o incluso levitación. Incluso levitación. Esto sería, según vamos a escuchar ahora en voz de los exorcistas, el fenómeno más raro que ellos han visto. Y muy atentos todos, esto es Milenio 3... Vamos a empezar a hablar con ellos, con esas personas que ocupan un cargo especial. Hay dos tipos. Uno, el párroco, el sacerdote de la Iglesia Católica, que
como jefe, entre comillas, vamos a decir, como diría nuestro compañero Francisco, de su iglesia, puede ayudar de esta forma, siguiendo el Rituale Romanum o con la propia Biblia, a supuestamente enfrentarse al mal. Y luego el exorcista oficial, escuchábamos la voz de Pedro Suñer, el que por su sapiencia, por su ciencia de este tema tan oculto, es considerado como en España o en su región el maestro, digamos, hacedor de este tipo de rituales, el que está más preparado después de años y años de estudio. José Antonio Fortea ha escrito su tesis sobre el demonio, le llamó Demoniacum. Hemos estado con él en algunas ocasiones. Él no es exorcista oficial, hay que dejarlo claro, sino sacerdote que, a raíz de gente que ha venido a través de ese trabajo a verle, ha podido encontrarse con casos que él dice verdaderos. Siempre, Iker, con el permiso del obispado de su diócesis, eso sí, realiza los exorcismos con ese permiso. Pues vamos a escuchar a José Antonio Fortea. ¿Cómo es el ritual? ¿Cómo empieza él, el ritual del exorcismo? El ritual del exorcismo para la Iglesia Católica son una serie de oraciones hechas a Dios para pedir que libere a esa persona de esa influencia del demonio. Y después, en mitad de esas oraciones, sí que el sacerdote se dirige directamente al demonio, ordenándole, con su poder sacerdotal, ordenándole que salga de ese cuerpo. Pedro Suñer, hasta hace apenas 2 años, cuando yo pude entrevistarle, era el exorcista oficial nombrado por el cardenal de Barcelona, el obispo, para ejercer en Cataluña. Había nuevos casos y durante muchos años se enfrentó a ellos después de otros tantos de estudio. A él le llamaba mucho la atención otros fenómenos, vamos a hablar de ello ahora, que al margen del poseído, fuese este poseído real o no, eso ya queda en la mente de cada uno, ocurrían, por ejemplo, en habitaciones, en entornos, cosas que él mismo había podido ver. Escuchamos, perdón por la calidad de la grabación, fue una entrevista no hecha para ser radiada, una entrevista con el exorcista oficial, con el verdadero exorcista, y nos contaba que a veces ocurren, en estos casos muy pocos, muy concretos, cosas como esta. Casos me han presentado muchos. Muchos, sí, muchos relativamente. Yo diría que alrededor de unos 100. Alrededor de esos 100 casos. Ahora, de estos 100 casos, alrededor del 90%, por tanto de 90, eran enfermos mentales. ¿Enfermos mentales? Sí. O sea que son relativamente de la mayoría de la gente que pretende y que le parece con toda buena fe, pero que se creen endemoniados o con influjos diabólicos, después de unas sesiones de estudio y, como digo, consultando con un psiquiatra, pues entonces se ve que no hay tal, que estos son la inmensa mayoría de casos no son. Por tanto, de este 10% más o menos que quedaban, pues diríamos que 2 o 3 consideré que podían, que parecía que sí, que era conveniente practicarles los exorcismos en sentido propio, y los otros pues 8, 9 o 10, pues estos lo que eran casos que parecía que había algún influjo diabólico, pero que no eran propiamente posesos. Se habla de influjos diabólicos y de fenómenos muy concretos unidos a esto. Objetos que se mueven, ventanas que se abren y se cierran, vasos que estallan, fenómenos que ahora nuestros expertos van a comentarnos. Podrían verse desde el punto de vista de la parapsicología, pero que ocurren en esas habitaciones donde el exorcista, como es el caso de Pedro Suñer, tiene que acudir, como en la película, solo que en la realidad, solo que en España. Escuchamos esos fenómenos de infestación. Objetos que se rompen sin ningún motivo, puertas que se cierran sin que haya ningún aire, etcétera, etcétera, cosas así, ¿no? Cuadros que se caen y están perfectamente colgados y se caen, fenómenos así que se dan. Estos son un poco más frecuentes que las posesiones. Estás hablando con una ventana abierta, hablando con una persona de estas, y de repente, sin ningún aire ni nada, la ventana cerrarse estrepitosamente. Cosas así, ¿no? Fenómenos de estos, movimientos de objetos alguna vez también, cosas que se mueven sobre una mesa o que se rompen estrepitosamente, vasos que están ahí tan tranquilos como ahora puedo ver que la gente explota, cosas así. Cosas así, ni más ni menos. Pedro Suñer, exorcista oficial de la diócesis durante muchos años de Barcelona. Santiago Camacho
en un lateral del estudio 1 asentía, son fenómenos que los que investigamos este tipo de historias, no precisamente por ejemplo del diablo, sí que nos encontramos con que aparecen. No sabemos por qué, en una cuestión de fe, de religión aparentemente, surgen fenómenos parapsicológicos. ¿Esto es así, Santiago? ¿Qué explicación tendría? ¿Hay una raíz común? Esto es así. De hecho, como muy bien decía el padre, y mostrando pues la tendencia de la Iglesia, que se toma extraordinariamente en serio este asunto, a pesar de que a veces parece mostrar cierta vergüenza o cierto reparo a la hora de hacerlo público, y lo lleva con tremenda discreción. La Iglesia, antes de realizar un exorcismo, ahora mismo lleva a cabo tremendas prevenciones, y de hecho hay una batería de pruebas psiquiátricas y de pruebas psicológicas que, si se hacen las cosas como se deben hacer previamente, el presunto exorcizado debe de pasar, debe de ser dictaminado como mentalmente sano y que tiene otro tipo de problema, para que pueda ser un problema religioso y no un problema médico. Y generalmente, cuando efectivamente con todas estas garantías se llega al momento del exorcismo, son sujetos que tienen un historial complejo dentro de lo que podríamos llamar la parapsicología, personas que a su alrededor, pues justo cuando empieza a manifestarse el problema, pues empiezan a darse lo que nosotros conocemos como poltergeist, empiezan a darse todo tipo de sucesos anómalos, desde funcionamientos extraños de los aparatos eléctricos, y como decía Carmen antes, incluso manifestaciones que podríamos ya asociar casi con otro tipo de cosas que no tienen nada que ver ni con la telequinesis, ni con otro tipo de manifestaciones paranormales que podrían ser desatadas por poderes ocultos de la mente, sino incluso manifestaciones fantasmales, manifestaciones de que a lo mejor el individuo está poseído, pero no tanto por el diablo, pero sí por una entidad no corpórea, por una entidad a lo mejor incluso demasiado apegada a él, un familiar muy querido, fallecido recientemente, que incluso puede agarrarse a ese ser querido en último extremo, incluso más allá de las fronteras de la muerte. Francisco Contreras ha hecho el libro Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio. El exorcista oficial de Barcelona nos cuenta que en habitaciones donde él ha estado, y ahora vamos a seguir escuchando y casi viviendo algunos documentos, ocurren fenómenos idénticos a los que, por ejemplo, tú describes en los inicios del espiritismo o en algunas casas. Exactamente igual. Yo creo que hay que diferenciar entre la tendencia de la Iglesia y cualquier otra tendencia animista, ¿no? De hecho, en el libro expongo que la Iglesia, en la época del medievo, hace las primeras actas para actuar en casas donde supuestamente hay duendes, ¿no? Esos duendes son maléficos, es decir, son diablos, ¿no? El cardenal Lambertini y el Papa Urbano IV son los primeros que hacen esas actas, que no son más que los bocetos de procesos para exorcizar. La fenomenología poltergeist está ahí. Y hay tradición en España de que cuando en una casa ocurren fenómenos de este tipo, movimientos que se mueven, objetos que se mueven solos, luces que se encienden y se apagan solas, cualquier tipo de fenomenología poltergeist, acudir al sacerdote. Y el sacerdote, desde una visión cristiana, apostólica romana, lo primero que le dice es que algo maléfico, después de investigar mínimamente el caso, está actuando. Es decir, no deja de ser una interpretación. Y yo sigo en mis 13, si me permites esta forma de hablar, y sigo pensando que seguramente en muchos de los casos de presuntos endemoniados y exorcismos se producirá una fenomenología poltergeist. Pero habría que investigar si no es el propio sujeto, de los que hablan los parapsicólogos científicos, los que desarrollan esa fenomenología, que se llama psicoquinesis espontánea recurrente. Casi nada el nombre, pero para definir una realidad que parece que está presente hace muchos años, hace muchos siglos, junto al ser humano. Escuchadme atentamente, porque lo que viene es fuerte, es una de las características supuestamente de los exorcizados. Nos lo recordaba esa película, la más terrorífica en mi opinión de todos los tiempos, la más extraña, la más maldita. Le dedicamos un programa solo a la película en una ocasión. Carmen Porter definía como xenoglosia o glosolalia la capacidad de hablar lenguas muertas o desconocidas, que el sujeto no tiene la posibilidad de aprender. Personas, por ejemplo, de un ambiente cultural pues muy limitado, que de repente hablan en latín. Luego vamos a escuchar a los exorcistas que han dialogado con estas personas. En esos casos se consideran verdaderos. Escuchad atentamente. Mira, Benedicto, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est. Conyo. Quod nomen mi est.
Claplín de Matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Riga? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. ¡Mío, Marajena! ¡Oh, me suena Garú! Levaifloxe, ni rebo, me sonan. Mío, Malajen, Eilan, no son. ¡Oh, ni rebo! El papel increíble de Regan. Recordamos ahora que cuando se quiso pasar el exorcista al teatro, esta interpretación magnífica la hizo Mari Ure. Toda la crítica decía que fue un espectáculo impresionante. La crítica londinense decía que nunca alguien había interpretado en teatro tan bien a una posesa. Al día siguiente las noticias eran distintas. Mari Ure esa noche había aparecido con los brazos en cruz en su pequeño hotel de Londres. Muerte por causas desconocidas. Y es que desde siempre, a pesar de las muertes de algunos cámaras, de Jack McGowran, de algunos actores, el exorcista ha tenido esa fama de maldita, de cuidado con el diablo, cuidado con meterse en estos asuntos. Y siempre, pase el tiempo que pase, esta música, estas campanas tubulares de Mike Oldfield, nos lo recordarán, esa cara que seguro que ahora todos estamos viendo. Esa muchacha llamada Regan, y como Carmen Porter nos comentaba, en realidad era un niño, que vivió en los años 40, que fue víctima de un exorcismo al que se le dibujaban palabras en la piel y que se llamaba Robbie Mannheim. Hablar lenguas desconocidas para el sujeto, lenguas muertas, xenoglosia. Carmen Porter, ¿quién era el padre Francisco de Paula Solà? El padre Francisco de Paula Solà era el anterior exorcista oficial de la diócesis de Barcelona, anterior a Pedro Súñer. Pedro Súñer, por decirlo de alguna forma, es discípulo de él. El padre Francisco de Paula Solà realizaba los exorcismos en España antes que Pedro Súñer y ha dado testimonio de algunos de ellos. A mí me impresionó mucho uno que recojo en el libro, en el que se cuenta la historia de una niña huérfana. En los años 30 permanece en una casa de acogida para niñas huérfanas y allí comienza a hacer cosas extrañas. El padre Solà es llamado para ver qué le pasa a esta niña, qué le puede ocurrir, y después de hacer varios análisis con ella, de estudiarla, de ver cómo se comportaba tanto en clase como cuando entraban en la iglesia vio que al darles la comunión ella escondía la hostia consagrada en su batín, y cuando iba su hermano debía estar metido pues en rituales extraños, le daba estas hostias que había recogido durante varios días y a cambio el hermano le daba unos caramelos o unas monedas. Esta niña incluso veía, él hizo una prueba que era meter en sobres estampas, algunas de ellas eran estampas de la Virgen, estampas sagradas, y otras eran simples papeles. Los papeles, los sobres estaban completamente cerrados y no los podía ver en ningún momento, y ella reconocía sin verlos y no quería coger aquellos en los que estaban las estampas de las vírgenes o de los santos. Como si le quemaran. Como si le quemaran, efectivamente, Iker. Pues vas a escuchar, Carmen, ahora mismo una cosa sorprendente, porque yo le preguntaba en esa entrevista que desde luego nunca voy a poder olvidar, en pleno barrio gótico de Barcelona, después de muchas gestiones con Pedro Súñer. Él era discípulo, efectivamente, de Paula Solà. Y él ha llegado a hacer esas pruebas. 2 sobres blancos, sin que nadie lo vea, dentro una estampa y dentro unos papeles. Y la estampa abrasaba, quemaba y empezaba el ritual del exorcismo. Escuchamos a Pedro Súñer. Te das cuenta de que cuando le das, tú sabes cuál es, pero los de él no. Cuando le das donde va a estar, cuál es, que tiene una reacción negativa, y en cambio nosotros no. Como si le quemara prácticamente. Prácticamente, una reacción así, no quiere y tal. Y entonces, claro, esto es un síntoma de que hay algo. Otro síntoma también muy conocido, pues es el signo de hablar lenguas desconocidas. Xenoglosia, esto, pues, en algún caso yo lo he percibido, en concreto en latín. Que yo los exorcismos practicaba en latín. Ajá. Y entonces ver que el otro te responde en latín, también pues no sabe latín, ¿verdad? Entonces, claro, dices, aquí hay algo.
Aquí hay algo, decía el padre Solá, y Juan Carlos Ingelmo, que nos pone esta música, nuestro fondo informativo, porque queremos hacer un pequeño lapsus, demasiado contenido dramático a estas horas, y mensajes que nos hablan de sustos, de personas que, según, claro, sea la condición en que estén viendo el programa, puede ser más impactante o no. Vamos a hacer una pequeñísima parada para comentaros unas cuantas cosas. Por ejemplo, que mañana hay un nuevo horario para esta semana. Sé que andáis todos un poquito despistados con los héroes de Milenio 3, y una posibilidad de acercarnos a otro misterio que tiene que ver con la religión, ¿verdad, Carmen? Pues sí, que mañana de 4 a 5 y media de la tarde, especial Milenio 3. Especial Milenio 3, además, sobre un tema candente y que nunca ha dejado de estar de actualidad: las apariciones marianas de Fátima. Apariciones, milagros, el tercer secreto, profecías, personas que vieron lo mismo, fenómenos paranormales, muchísimas cosas. Y de madrugada más, Carmen, de madrugada más. De madrugada de 3 a 4 de la mañana, como siempre, la segunda emisión de Milenio 3 los domingos, abriremos los micrófonos para vosotros, para los oyentes, que sabemos que tenéis muchísimas preguntas. Lo vemos reflejado en los mails que nos enviéis a milenio3@cadenaser.com. Y también apuntar el número de teléfono, un teléfono gratuito. Pero para mañana de 3 a 4. Para mañana, por supuesto. 900-100-800. Mañana de 3 a 4 de la mañana recogeremos vuestras llamadas. Iker Jiménez os contestará a todas esas dudas que tengáis. Y además es que tengo en las manos, vamos a sortear mañana en ese programa especial de 3 a 4, Tumba sin nombre, el último libro que he tenido el honor de hacer con Luis Mariano Fernández, la aventura que ha seguido Milenio 3 paso a paso, una familia masacrada en la guerra civil, el origen de las caras de Belmez, una aventura impresionante que nos ha conmovido. Mañana lo tendremos y lo sortearemos en más este programa. calentito porque acaba de salir ese libro, está todavía. Y las últimas citas, Carmen, relativas a los libros. Se acaba la Feria del Libro de Madrid, siempre os damos puntual información, y ahí la presentación de este ejemplar. Pues todo lo que quieran acudir hasta la Feria del Libro y encontrar ese Tumba sin nombre de Iker Jiménez y todas sus demás obras, lo pueden hacer mañana, domingo 15 de junio, de 6 a 9 de la noche. Estará en la caseta 47 firmando sus obras. Y también hay que decir, Iker, que el día 17, el martes, viajaremos hasta Málaga. En el edificio del Centro Cívico de la Diputación de Málaga, que está en la avenida de los Guindos 48, presentaremos tanto ese libro, Tumba sin nombre, como La Sábana Santa, fotografía de Jesucristo. Y sobre todo, más importante, parte del equipo de los que estamos aquí, de Milenio 3, documentos, información. Sabéis que siempre, cuando nos permite el tiempo, os informamos de todas las actividades que vamos a hacer. Estamos viendo el cariño que tenéis al programa. Queremos vernos en Málaga, va a ser una cosa bonita y haremos, pues bueno, casi radio en vivo. Os esperamos, día 17 de junio, martes. Y ahora, no sé si decir lo siento, pero seguimos con exorcismos y exorcistas. Hablábamos de un caso en Zaragoza, 1934, época anterior justo a la Guerra Civil, y Carmen, sin saber el corte que vamos a sacar, hablaba de ese truco que parece que tenían los exorcistas de aquella época, la doble estampa en el sobre, o la falsa estampa, y cómo afectaba a esta persona. Antes de seguir con ese caso que dicen que es uno de los más impresionantes y que nosotros tenemos conocimiento de él gracias a Sebastián Arbó, ese divulgador catalán que fue el primero en entrevistar al padre Solá, pues José Antonio Fortea, el exorcista, digamos, que no es oficial, pero que es sacerdote de la Iglesia Católica y que el obispo le da el permiso para actuar con gente que va en busca de su ayuda, nos habla de este tipo de fenómenos que ocurrieron en Zaragoza y los que él mismo ha podido ver. Son impactantes. ¿Escuchamos a José Antonio Fortea? Pero sí que hay un número pequeño de casos en que ocurren cosas más inusuales, que también aparecen en los evangelios. Y así yo pues he visto algún caso que llegaba a la parroquia y bueno, era entrar en la capilla y empezar a echar espuma por la boca, no baba, sino espuma, literalmente. Después el hablar lenguas extrañas, eso también es bastante común, lenguas conocidas, extranjeras y a veces desconocidas. Y lo que sí que ocurre en todos los casos, no en algunos, en todos, es que el sacerdote, cuando le da una orden en el nombre de Jesús, da lo mismo el idioma en el que hable. Yo suelo hablar en latín, y aunque sea una niña pequeña de 11 años, lo entienden. Y además obedecen al momento lo que les has ordenado con toda concreción. Hay casos incluso en que ocurren cosas más extrañas todavía. De las
las más extrañas de todas, por supuesto, es la levitación. En mi presencia ha ocurrido 2 veces. Que el cuerpo se pusiera rígido y de pronto pues se levantara sobre el suelo completamente. Poco, pero totalmente sobre el suelo. Es, digámoslo así, el fenómeno más extraño. Esto es Milenio 3, es la cadena SER. ¿Quién si no os va a poner las voces y los documentos de un tema absolutamente oscuro y prohibido? Eso es lo que nos gustan, dada la circunstancia. Carmen, José Antonio Fortea nos habla de un caso, luego vamos a volver a escuchar documentos de sus exorcismos. Creo que es muy duro, pero bueno, por eso hemos reducido un poco la dosis de sus gritos, que son reales y son espantosos, y sus momentos, ¿no?, que hemos podido grabar como periodistas, creo en un caso único. Carmen, levitaciones, sé que suena muy fuerte, pero en otros fenómenos que tú cuentas en Misterios de la Iglesia ocurren levitaciones, en un aspecto completamente divino, al revés. Y en Zaragoza también le pasó a esta niña investigada antes de la guerra por el padre Solá, ¿no? Efectivamente, Iker, el padre Solá le cuenta en esa entrevista a Sebastián Darbo que cuando decide llevarla a la iglesia para realizarle ese exorcismo, nada más entrar, justo a la entrada, como en todas las iglesias, se encuentra la pila del agua bendita. En ese momento coge agua y rocía a la niña con ella. Esta pega un salto tremendo porque es como si la quemara la piel. Incluso hay algunos casos de posesión en que los sacerdotes, al echar ese agua, luego se dan cuenta de que incluso hay marcas como pequeñas llagas que le ha hecho ese agua bendita, que para ellos es maldita, para los endemoniados. Hace poco con el doctor Frías, director del Instituto de Anomatopatología de Andalucía, es palabra difícil, nos confesaba que los estigmas, que casi sería un poco esto, reacciones casi mentales, ocurren de verdad. Puede que sean un fenómeno de fe o no, pero ocurren, puede haber un origen natural, y esta gente, aunque incluso a veces el agua no sea bendita, parece que creen, tienen tal fe, tal creencia, que parece que hay ampollas y auténticas quemaduras, ¿no? Pues a esta niña le ocurrió ese fenómeno, y justo cuando le echa el agua bendita, ella pega un gran salto y comienza a levitar por encima de los bancos que hay en la iglesia. Se desplaza a varios metros, el sacerdote acude hacia ella y allí mismo en la iglesia le realiza el exorcismo. Un exorcismo que duró varias horas, que según el propio sacerdote fue muy fuerte. Eran convulsiones animalescas, unos gritos tremendos, como los que hemos oído en la primera hora prácticamente. Y después de eso, después de realizarle el exorcismo, la niña quedó sanada. Años después se volvió a encontrar con ella, no se acordaba de haber estado poseída ni de ninguna de las cosas que había realizado, y era una persona completamente normal, adulta y con una vida normal. Bueno, pues por lo menos eso nos queda, ¿no? Que los casos muchas veces, cuando ha ocurrido la acción de este exorcista, en este caso en Zaragoza, 1934, el caso que a él más le impresionó, pues... Ese junto con otro, Iker, que se llevó a cabo en París también, y en el que pudo, según dice, le llamó un exorcista también de París, a ver si le podía ayudar. Llegaron allí y se encontraron con una chica joven que, según dice el padre Francisco de Paula Solá, llegó a caminar por el techo, y una cosa que le sorprende y que a la vez le admira es que la chica llevaba una falda plisada, bastante ancha, y que en ningún momento esa falda pues caía como sería normal, por la ley de la gravedad. Por la ley de la gravedad, caía hacia abajo. Igual que el pelo tampoco caía. Bueno, esto lo dice el padre Francisco de Paula Solá, que era el exorcista oficial nombrado por el Obispado de Barcelona. ¿Y qué podemos decir? Que evidentemente lógico no puede ser. ¿Qué ocurre? ¿Qué no ocurre? ¿Qué es la visión? ¿Qué es la sugestión? Estamos hablando con los exorcistas, oyendo sus voces concretas. El padre Fortea, año 2002, dice que hubo un caso que le marcó de por vida. Hemos escuchado en la primera hora algunos de los documentos de los gritos muy desagradables de esta historia que nosotros grabamos en una iglesia en Alcalá de Henares. Un caso que parece que siempre hay uno, como este de Zaragoza para el padre Solá, que marca al exorcista. En este caso Fortea nunca lo va a poder olvidar, hizo su tesis doctoral sobre el asunto y le escuchamos. Sí que podría decir de un caso que es el que más se alargó, meses, y que los demonios que estaban en ella eran pues de los más altos de la jerarquía, porque los demonios tienen su jerarquía. Y en ese caso pues hubo desde unos alaridos más impresionantes que los impresionantes. Los alaridos que dan los posesos pueden llegar a ser muy espectaculares, pero en ese caso la verdad es que fueron todavía peores. Las convulsiones
no es que fueran muy grandes, es que algunas eran imposibles. Ni un gimnasta podría hacer en el aire aquellas convulsiones que tuvo al recibir la comunión aquella chica. Y después pues se dio, por supuesto, conocimiento de lo que yo le ordenaba telepáticamente o le preguntaba. Yo le dije en un momento dado mentalmente: recita los últimos 5 versículos del Apocalipsis. Se quedó la persona callada y al cabo de 2 minutos dijo con una voz muy fea, dijo: no me gusta el Apocalipsis, con lo cual había entendido lo que yo le había preguntado mentalmente. Diálogos con una cosa extraña, psiquiatras como Enrique Montalet Duro, como el doctor Gaona, quien nos acompañó a uno de estos exorcismos, se quedaron muy impresionados. El doctor Gaona nos decía incluso que, claro, que eran fenómenos curiosos, pero que podrían englobarse dentro de una cosa que todavía la psiquiatría, que unos piensan que es ciencia exacta, y exacta no tiene nada, pues todavía no llega a comprender. Parece que hay estados alterados de la mente, de la conciencia, que generan estos fenómenos. Y luego las interpretaciones de cada uno. Santiago Camacho, nos hablan de jerarquía demoníaca, y yo sé que tú puedes explicarlo perfectamente a la audiencia. ¿Qué es esto? Pues los demonios, igual que los ángeles en el otro lado, están divididos. Hay muchos, hay multitud, y de hecho están divididos en una jerarquía. Hay, digámoslo así, tropa de a pie y generales, príncipes, hasta llegar a Satanás o a Lucifer, que serían pues los grandes príncipes del infierno. Curiosamente, cuando en los casos de posesión, efectivamente, el poseído nunca o casi nunca es poseído por una sola de estas entidades, sino que son varias las que le atormentan, dirigidas generalmente por uno de más rango. Generalmente además es el que se queda para el final, el que se queda de postre. Y fíjate, en el caso que citabais al principio del programa, que era el Zabulón, es curioso cómo incluso las víctimas que no tienen ningún conocimiento de demonología y que bueno, pues no tienen por qué saber cómo se llaman estas criaturas, pues por ejemplo van saltando de caso a caso. Zabulón, por ejemplo, ha aparecido en relativamente muy pocos casos de exorcismo. Recuerdo un convento del siglo XI donde todas las monjas empezaron a ser poseídas por una serie de criaturas que además pues les hacían verdaderas salvajadas para una mujer religiosa, incluso tener actitudes licenciosas y todo este tipo de cosas, y apareció el nombre de Zabulón. Obviamente en Alcalá de Henares, una chica de 9 siglos después, que no creo que sea una ferviente estudiosa de manuscritos del siglo XI, no tiene por qué tener acceso a ese nombre, y sin embargo está ahí. Y eso es curiosamente un fenómeno que se da incluso, hablabas de exorcismos practicados por Jesús de Nazaret, incluso desde aquellos primeros exorcismos. Cuando Jesús se acerca a un endemoniado en los propios evangelios, le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Dice: mi nombre es Legión, porque somos muchos los que estamos en este cuerpo. Y en ese momento, a partir de ese momento, efectivamente se da ese fenómeno, esa multiplicidad de demonios que atacan a la pobre víctima de los diablos. ¿Qué viste tú, Carmen, en aquel exorcismo? Vamos a volver a escuchar algunos documentos con aquella niña en aquel lugar. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo el proceso, a oscuras, con unas colchonetas, la cruz de fondo? Quizá, según el psiquiatra Gaona, ¿se podía hacer eso de volver los ojos en blanco? A mí lo que más me impresionó personalmente, y aparte de horas y horas, claro, de estos gritos, ¿a ti personalmente qué es lo que más te impresionó? Realmente, Iker, cuando entramos yo no sabía lo que iba a haber ahí dentro, pero lo que sí te puedo decir es que los gritos que hemos escuchado, esos gruñidos en algunos casos, eran realmente espectaculares. Cuando detrás de la puerta el sacerdote nos dice: ya podéis entrar, y vemos esa escena, una capilla completamente a oscuras, tan solo iluminada por unas tenues velas, y una chica en una colchoneta retorciéndose literalmente, con los ojos, como bien has dicho, completamente en blanco, y que emitía pues esos gruñidos. A mí los gritos fueron los que se me quedaron en la mente, y la escena de 4 personas sujetando a esa niña y no podían con ella. Algo extraño pasaba. Según el psiquiatra del que íbamos acompañados, podía tratarse de histeria
un caso muy extremo de histeria que le hacía mantenerse también durante casi 4 horas, que fue lo que duró el exorcismo, con los ojos completamente en blanco, y que todos pudimos ver porque no salimos en ningún momento del sitio. También me impresionó la madre, esa madre que estaba continuamente de rodillas en el suelo junto a su hija y que no hacía más que rezar y pasar estampas de la Virgen por el cuerpo de su hija. Francisco, fenómenos que curiosamente hemos visto en otros aspectos: ojos en blanco, éxtasis, pero esto no es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en las apariciones supuestamente de la Virgen. Los mismos trances, la fenomenología, la casuística, es exactamente igual. Y cuando hablamos de poltergeist es exactamente igual, ¿no? Y yo creo que habría que diferenciar desde qué punto veas la fenomenología, ¿no? A mí se me vienen a la mente ahora otros exorcismos, que son los de los endemoniados de la Balma, en el Maestrazgo de Castellón. Los trances que vivían Usó Petit, niña de 12 años, Marion Oliver, que llegó a levitar en esa capilla ante la Virgen, guiada por las Caspolinas, las brujas de Caspe, son exactamente igual, es decir... Y yo hablamos de decenas de personas en unas cuevas y de la censura que luego vino con la guerra civil. Hablamos de una España tenebrosa y desconocida que se vivió y que dejó constancia un fantástico periodista del periódico La Libertad, se llamaba Lardo Prats, que recorrió aquellos montes de pesadillas, como los catalogaba, donde se llegaban a reunir en septiembre más de 20.000 personas para expulsar el diablo del cuerpo, ¿no? Y allí se vivieron momentos fascinantes dentro de un punto de vista social o económico. Y quizá, Francisco, tendría naturaleza eso que nos dice la psiquiatría, que intenta comprender el contagio mental. Es decir, si ahora estamos aquí rodeados y se genera, por ejemplo, miedo en quien nos escuche, eso ya es un fenómeno como difícil de explicar. ¿Por qué cuando estamos contando historias de este tipo en plena noche, sentados con unos amigos, de repente hay algo que nos cambia a todos, algo que lo sentimos por igual? ¿Por qué la histeria colectiva de tanta gente en unas cuevas, imaginemos, oscuras, no puede generar esos fenómenos? De momento, bueno, vuelvo a advertir, no es para personas muy sensibles. Metimos los micrófonos de la cadena SER en ese experimento. Yo creo que pocas veces se ha radiado una posesión con la Iglesia Católica, con los rezos del cura, con las imprecaciones del sacerdote, con los rezos de las otras personas que ayudaban y los gritos de esa muchacha. Sé que es muy duro ahora a las 11 menos 10 de la noche, pero ahí va. Por sus hijos, por todas las horas. Sal es una orden. Sal en el nombre de Jesús. Ministro de Dios, sal en el nombre de Jesús, sal en el nombre de Jesús, que lo estoy ordenando aquí en nuestro santo su sagrario, por el nombre de Jesús. Y el grito continúa durante minutos. Ahí estuvimos, le pedimos a nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo que vaya poniéndolo de fondo, pero Milenio 3 pone todos los documentos que tiene y podríamos poner muchos más y más duros. Es estar dentro de un exorcismo real de la Iglesia Católica hoy, en el año 2002. Ocurrió hace apenas un año y allí estuvimos y nunca se había emitido. Fenómenos realmente inexplicables, absurdos, que puede que la psiquiatría tenga mucho que decir, evidentemente, pero que según la religión son otra cosa. Las normas concretas, Carmen, que el sacerdote punto por punto tiene que hacer cuando se encuentra, por ejemplo, con un caso como este, que el sacerdote dijo que este sí que era de ese mínimo porcentaje que considera posesión y que hace que el obispo redacte una especie de acta de investigación y en total secreto se realice. No sabemos cuántos se realizarán en España. No hay cálculos ni censos sobre este fenómeno y muchos dicen que todo esto está en el Vaticano. Volveremos ahora al Vaticano. Carmen, ¿cuáles son las normas? La primera de ellas, Santi ya la ha comentado anteriormente, y es que hoy en día, a raíz de la reimpresión
con varias traducciones de ese Rituale Romanum, ese libro de las oraciones contra el demonio. Los sacerdotes tienen que ir acompañados al realizar los exorcismos de un psiquiatra. Aparte se le han tenido que hacer pruebas psicológicas y todo tipo de análisis para ver si esa persona realmente está sana mentalmente. También el cura tiene que seguir, el sacerdote, algunos pasos. Tiene que colocar, por ejemplo, un crucifijo ante la vista del poseso. Dice que no hay que dialogar nunca con el demonio y ordenarle que se limite a contestar las preguntas que el sacerdote le dirija. No dar crédito a lo que vea u oiga que hace el poseso. Tiene que preguntar a la víctima el número y nombre de entes malignos que lo poseen. Preguntar en qué época, cómo y por qué se produjo la posesión y también el día y la hora en que abandonará al poseso. En el caso de Robert Mannheim, por ejemplo, al preguntársele eso, se dibujaron una serie de números y de palabras sobre el abdomen del niño, lo que se conoce como dermografías, unas palabras que inexplicablemente salen en su cuerpo. También hacer la señal de la cruz en las zonas del cuerpo donde el poseso acuse alguna alteración, rociar con agua bendita su cuerpo y repetir las frases y palabras que más atormenten al demonio. ¿Qué decía el último día del exorcismo famoso de Robert Mannheim, que se basó en él la película del exorcista? ¿Qué decía esa última palabra en su cuerpo, Carmen? Una de ellas decía Hell, infierno. Y la otra salida, exit. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Incluso yendo más allá, Gabriel Amort, exorcista del Vaticano, nos habla de una cosa que de verdad nos parece pura ciencia ficción, y este es el exorcista oficial del Vaticano, ni más ni menos, que ha acudido durante tantos años y décadas a miles de casos. Podéis seguir escribiendo, aunque ahora mismo ya vamos a repasar algunos de los mails que nos han llegado a milenio3@cadenaser.com para que Santiago, Francisco o Carmen nos den alguna de sus opiniones. Sabemos que la verdad en estos temas, todavía menos, no es nada certera. Ahí los trae Carmen, un buen fajo. Compañeros, antes de eso, si queréis, escuchamos a Gabriel Amort hablándonos de una cosa que ya me parece absolutamente increíble. Él lo dice: aportes. Objetos que no estaban, objetos físicos y que de repente aparecen. Escuchamos. Ocurre que las personas, para liberarse, necesitan deshacerse de los objetos que les han metido en el estómago de modo invisible. Y sucede entonces que cuando vomitan estos objetos salen cosas verdaderamente extrañas. Voy a enseñarles algunas. Por ejemplo, vean uno que vomitó en una sola vez una cadena metálica así de larga. Esto es una relaza, muchas pilas, clavos, pilas, llaves. O sea, objetos varios que son vomitados. Y yo me he dado cuenta que estos objetos se materializan en el instante en que salen de la boca. Si uno hubiese hecho una radiografía del estómago de aquella persona antes del exorcismo, no habría visto nada. Bueno, realmente impactante. Lo que cuenta Gabriel Amort son sus palabras de una persona que, claro, algunos dicen que esto puede enloquecer a alguien, tanta presión, imagino, al acudir a este tipo de enfermos. Como siempre, cada uno dice sus palabras y vosotros opináis. Milenio3 con número@cadenaser.com. Sobre este tema y muchos otros temas, pero centrémonos en el asunto que nos ha tocado. Tenemos pocos minutos, pero hay que resolver algunas dudas con nuestros invitados. Carmen. Elena nos pregunta, primero nos felicita por el programa, dice que ha tenido mucho miedo, pero que está interesada en saber si es lo mismo una posesión demoníaca que una obsesión demoníaca. ¿Y por qué no le contestas tú? Pues sí, si quieren le contesto, no es lo mismo. Una obsesión es estar obsesionado tú mismo con que tienes el demonio en el cuerpo, con que parece que todo a tu alrededor va mal, y es precisamente por esa influencia maléfica, por ese ser, que en teoría presuntamente puede ser el demonio, y en cambio la posesión es cuando verdaderamente se dan todo, pues algunos de los síntomas que durante el programa hemos relatado. O sea que la Iglesia dice que unos son explicables, digámoslo así, por la psiquiatría, es decir, que habría alguna serie de fenómenos, no lo que hablaba antes el padre Suñer, vasos que se rompen, puertas que se abren,
y una persona que se cree endemoniada, que puede dar de sí un montón de fenómenos, y otra es la que supuestamente, siempre según la Iglesia, es la endemoniada. Otra pregunta, Carmen. Paco nos pregunta que dónde hay que acudir en el caso de que se piense que una persona puede estar posesa o poseída por algún ente maligno. Francisco, esta es un poco complicada, ¿no? Pero yo voy a sacar mi parte más ácida. Yo creo que ante situaciones extrañas lo primero que debería hacer es ir al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? No vaya a ser... Lo malo es que mucha gente que cree en esto no cree en los directamente va al curandero, ¿no? Como en el caso del Albaicín o en el caso de Almansa. Y ahí sí que habría que advertir, ¿no, Francisco? Hombre, esto es como todo, el misterio tiene las dos caras, ¿no? La del fraude y otra que es la propiamente insólita. Y yo recomendaría a todo el mundo que directamente fuera al médico, ¿no? Al psicólogo, al psiquiatra. Que acudieran al obispado de sus ciudades, porque también los sacerdotes en muchos de estos casos tienen perfecta psicología para decirle dónde debe acudir esa persona o si realmente se están enfrentando a un caso extraño. Es importante ver la evolución un poco también de la Iglesia, de que en el siglo XII se quemaba a alguna gente o se exorcizaba de una forma brutal, y ahora al menos se va con un psiquiatra y muchas veces... Vamos con otra, Carmen. Pues esta es para Santiago Camacho. ¿Conoces tú personalmente algún caso de exorcismo el que más te haya impresionado? Pues ha habido muchos, sobre todo en Estados Unidos. Posiblemente los más impresionantes sean... recuerdo un pastor anglicano allí que llegó ni más ni menos que exorcizar a toda una población de Tennessee. No me recuerdo el nombre, pero vamos, si es imprescindible. Muy bien, americano. La semana que viene que realmente pues no se sabía muy bien si ellos estaban realmente poseídos o realmente era una cuestión de histeria colectiva. Lo bueno es que gracias a la intervención de este buen reverendo, pues afortunadamente pues esta población pudo descansar en paz. Lo que yo creo que está muy claro, apenas hay tiempo para más, compañeros, es que hemos visto en la primera parte casos como el de Almansa o Albaicín, personas muertas por su propia familia, con la ignorancia, con la incultura, con el fanatismo, moviendo resortes muy atávicos que están ahí, ¿no? Y que hacen que salte esa espita, como decía Santiago Camacho, ese resorte. Ese sí que es el demonio. Ese mal y esa incultura concentrada sí que puede ser realmente diabólica. Empezamos este programa, esta edición especial de 9 a 11, con las frases del padre Merrin y el padre Carras. El diablo es mentiroso, el diablo engaña. Es curioso escuchar al verdadero exorcista, al padre Suñer, al exorcista oficial de la diócesis de Barcelona, que me decía para concluir la charla, la entrevista, esto. Siempre el demonio, yo digo que tiene estas características. Es muy inteligente, es muy destructivo y es muy mentiroso. Lo decían los exorcistas, Pedro Suñer, hemos hablado del padre Solá, hemos hablado del padre Fortea, los que todavía hoy, y del Gabriel Amort, exorcista del Vaticano, que parece que siguen ofreciendo pues la imagen de un medievo que todavía no se aleja. Exorcistas hoy, ellos siguen ahí y dicen que los casos aumentan. Nosotros, desde luego, recomendamos prudencia, que no ocurra como en Almansa o en Albaicín, no dejemos paso a esa ignorancia, y quizá la psiquiatría en un futuro nos aclare muchas cosas. Mañana nos escuchamos a las 4.